Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, la de emergencia. Listo. Ok, ahí está. Bien. Pablo en esta carta a los filipenses, estando él en la cárcel, exhorta a la congregación, exhorta a la iglesia de que haya en nosotros una misma actitud, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús a la obediencia al Padre. Este versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente dicen: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa misma actitud, la cual nosotros tenemos que tener, tenemos que imitar. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Cristo Jesús. En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que él despreció por los demás. ¿O acaso Cristo Jesús vino a este mundo a ver por sí mismo? Vino para que lo aplaudieran, lo elogiaran, porque el Hijo de Dios tomó forma de siervo, para que lo alabaran, para que lo exaltaran. Aquí en la tierra, de ninguna manera. Cada vez que había algún tipo de alboroto, como decimos en México, relajo, acerca de algún milagro de Cristo, el Señor que decía: no digan nada, callen. O cuando hacía algún milagro, le decía a la gente: no digas nada, no le cuentes a nadie, ve con el sumo sacerdote. Y llegó el momento que hasta ni siquiera ya no podía entrar nuestro Señor Jesucristo a las aldeas, porque ya la gente conocía de la fama de Jesús y predicaba desde afuera. El ser humano por naturaleza somos egoístas, somos egocentristas, pero nuestro Señor Jesucristo, el gran ejemplo que nos dejó fue ese. Como aquí dice el versículo 6 de Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó cosa a qué aferrarse. Cristo Jesús dijo: bueno, pues yo estoy aquí sentado al lado de mi Padre, o estoy aquí en mi deidad, estoy aquí como Dios mismo, y no tengo yo por qué bajar a la tierra para pagar algo que yo no debo. Él no tuvo ese pensamiento en su corazón, él no tuvo ese pensamiento en su alma, de que él
no tenía por qué hacer algún tipo de sacrificio para volverla a tomar. De mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Para qué hizo eso? Para dar la vida por toda la humanidad, para deshacer en esa cruz el aguijón de la muerte, que es el pecado. Él se despojó de sí mismo, no importándole su condición de Dios, no importándole su título de Dios. ¿Cuántos en la tierra presumen su título? ¿Cuántos en la tierra sacan su currículum vitae? ¿Qué te queda después? Tienes que ver por ti. Está mal orientado ese pensamiento, está mal orientado ese juicio. El Señor nos pide todo lo contrario, que tanto hombres como mujeres demos todo de nosotros para de su deidad. No dejó de ser Dios, ojo, obviamente no dejó de ser Dios, porque ahí entonces ya nos estamos metiendo con los que piensan, con los agnósticos del primer siglo, con los arrianos del primer siglo que decían que Jesucristo probablemente sí vino del Padre, pero sin ser Dios. Todo aquel que dice eso, obviamente, está en un error. No dejó de ser Dios, mi Señor Jesucristo. Él vino como Dios. Felipe les dijo, Señor mío, muéstranos al Padre y nos basta. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conocéis. Estaban viendo a Dios mismo encarnado, esclavo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Sí? La NTV dice que renunció a sus privilegios, como lo dice aquí atrás. Adelante, Filipenses 3, vamos para adelante. Una hojita para adelante, Filipenses 3. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean qué palabra de Pablo, porque muestra sus credenciales un poco más atrás. Versículo 3 de Filipenses 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Era una persona muy preparada, con privilegios, con posición en Israel. Su mentor fue Gamaliel, uno de los rabinos por excelencia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todo eso que fue en la carne, lo tiró por la basura. Vean, es como si yo me pongo a estudiar toda mi vida, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, y de repente conozco a Cristo. Y el Señor me dice, renuncia a todos tus títulos. Y esto que estoy comentando me hace recordar a mi mejor amigo, al que les he platicado, que sacó 10
todas las materias, desde la primaria, secundaria, preparatoria, carrera, maestría, doctorado, 10. Es más, si ustedes van a la Facultad de Ingeniería, hay una placa con su nombre, Doctor Edgar René Rangel Germán, porque le dio un infarto, bueno, le dio 3 infartos. Ya le estaba diciendo el doctor que le bajara a su vida porque tenía muchos compromisos laborales, mucha presión. Entonces él, y murió camino, bueno, no camino al hospital, logró llegar al hospital, pero en el WhatsApp de la escuela, de la primaria, mandó un mensaje, él diciendo que, pues, rezaran por él, porque se estaba infartando e iba a ir al doctor. Yo tenía mucha carga por él porque yo le prediqué la palabra del Señor. Y yo sentí, cuando yo me entero que muere, yo sentí que debía haber hecho más en predicarle la palabra a él. Días después de que muere, me llama por teléfono otro amigo de la primaria, porque todos éramos de la primaria, y me dice, oye, ¿te enteraste de Edgar? Le dije, sí, sé que se murió. Me dice, sé que tú eres cristiano, o sea, yo, para que estés tranquilo. Yo me enteré, porque yo no estaba en el WhatsApp del grupo de la primaria, pero él sí, Alfredo se llama. Cuando me enteré que manda Edgar el mensaje al grupo de que rezaran por él, yo le hablo por teléfono, me dice Alfredo. Yo le hablo por teléfono y le doy el plan de salvación y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Me quedé yo tranquilo. Dije, wow, Señor mío, gracias, Padre eterno. Gracias te doy. Y bueno, falleció, pero recibió al Señor como su Salvador de su vida. ¿A qué quiero llegar con esto? A que tú puedes tener todas las credenciales, ¿verdad? En este mundo. Todos los estudios, todas las carreras, todos los doctorados, todas las maestrías. Pero en un momento te vas. Y sin Dios y sin Cristo, ¿a dónde te vas? Al infierno. Pablo tenía todas las credenciales para seguir con su vida de fariseo, hebreo de hebreos, legalista, irreprensible, dice la palabra, irreprensible en la ley. Lo llama el Señor camino a Damasco. Y Pablo responde al llamado. Pablo pudo haber dicho, no, espérame. Estudié en Stanford, tengo maestría, tengo doctorado. Tengo una vida prometedora aquí en este mundo. ¿Yo para qué quiero seguirte? ¿Yo para qué quiero estar en tu camino? Pero ¿qué hizo Pablo? Lo dejó todo. Lo dejó todo por seguir al Señor. Con esto tampoco estoy diciendo que dejemos todo, ¿verdad? Tenemos una vida, tenemos un trabajo, tenemos cosas que hacer, pero cuando el Señor nos llame a una obra, estemos ahí. Estemos ahí. Nuestro Señor Jesucristo, sí, como dice aquí Filipenses, regresemos a Filipenses 2, renunció a sus privilegios divinos, como dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 7. En la Reina Valera dice, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice el Señor en su palabra, pero quiero hacer una pregunta también. Cristo renunció, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Nosotros hemos renunciado al mundo. Nos hemos despojado de nuestro ego, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, para realmente seguir al Señor. ¿Por qué lo pregunto? Porque en Mateo capítulo 10 nos dice nuestro Señor Jesucristo: Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque todo el mundo podría pensar, bueno, pero es que Cristo Jesús vino para que el mundo esté en paz, el mundo esté tranquilo, el mundo esté bien. No, no vino para eso. Entre nosotros sí como cristianos, pero Cristo Jesús vino a dar su palabra, su evangelio, pero que va en contra de lo establecido y montado por el mundo. Por eso hay disensión, hay espada. Porque nosotros vamos en sentido contrario a las costumbres, a las tradiciones, a lo que el mundo pone como establecido. Cristo Jesús va en contra. Por eso no vino para traer paz, sino para traer espada. Va a haber problemas. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En las familias, ¿cuántas veces pasa esto? Hay problemas entre padres e hijos. Porque los hijos son cristianos y los padres no se enteran, pero cuando se enteran, ponen el grito en el cielo y hasta los desheredan. Se han dado casos que hasta ni herencia les toca porque te volviste cristiano. Faltaste a la tradición de tus padres. Por ahí tengo, igual y me está viendo, un familiar de parte de mi esposa que es cristiano, no de la secreta, pero sus papás no saben. Sus papás no saben porque son muy tradicionalistas. Y ya tiene años como cristiano, hijo de Dios. Bendito sea el Señor, pero a sus papás no les dice. Porque lo pueden desheredar. Vean los conflictos que hay en una casa. O viceversa, los papás son cristianos y los hijos no. Ay, papá, te estás volviendo muy aleluyo, muy santurrón, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer en ese aspecto? Pues orar por los hijos, orar y dar buen testimonio. Es más fácil que el ejemplo arrastre, ¿verdad?, a lo que hablemos nosotros, marcando o intentando marcar directrices. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí en tu propia familia están tus enemigos. O todos son cristianos, pero cuando venga la tribulación, el que te va a delatar va a ser tu hijo. O tú como hijo te va a delatar tu mamá, porque la mamá no estaba totalmente entregada al Señor y tú sí. Viene la persecución y te van a decir, él es cristiano, ella es cristiana. Yo no. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Cristo Jesús sí se despojó de sí mismo. Cristo Jesús tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? También despojarnos de nosotros mismos, humillarnos, quitarnos ese ego, renunciar a todo título, renunciar a todo sueño por seguir a Cristo. Entonces, ¿qué no puedo tener aspiraciones? Me pueden venir a preguntar. Claro que sí las tienes, las puedes tener. Claro que sí. Pero esas aspiraciones, pónselas al Señor. Ora y que el Señor te diga si eso es para tu bien o no. Una hermana en Cristo hace muchos años le ofrecieron un trabajo como aeromoza en una línea aérea. ¿Ustedes creen que como cristianos es bueno que una chica ande en esos ambientes? Claro que no. Porque ese ambiente es del mundo. Ese ambiente te jala. Le preguntó al pastor que cuál era su opinión, que pensaba acerca de ese trabajo, y el pastor le dijo que no. Es como si yo agarro y, pastor, es que no encuentro trabajo y me ofrecieron trabajar en una cantina. ¿Es sabio que uno trabaje en una cantina? Pues obviamente no. El pastor le dice que no, ella dice que sí, y bueno, hubo problemas ahí. Hubo problemas con ese trabajo. Entonces hay que ser sabios y hay que ponerle todos nuestros sueños al Señor. Claro que sí, tengo aspiraciones, las tengo, pero todas canalizadas al Señor. Señor mío, tengo este proyecto, dime tú si me conviene o no me conviene. Y así jamás nos vamos a equivocar. Y así jamás vamos a retroceder ni nos vamos a deslizar. Si hay algún trabajo en el cual tengo yo que trabajar 16 horas y hasta los domingos y no puedo ir a la iglesia, ¿ustedes creen que es correcto? Pues no. Cámbiate de trabajo para que te dé tiempo de venir a la iglesia. Aunque sea una vez a la semana, no pasa nada, pero ven a la iglesia. Pero es que quiero ganar más para darle más a mi familia. Pero para darle más, ¿qué? ¿Dinero? ¿O tu tiempo, tu calidad de vida? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tenemos que tomar nuestra cruz. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Esa negación obviamente es a
a mis deseos, a mis propósitos, sino cumplir los deseos y los propósitos de Dios para mi vida. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo Jesús se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Voluntariamente renunció a sus privilegios divinos. Nosotros también tenemos que renunciar a nosotros mismos y dejar que el Señor tome el control de nuestra vida y seguirlo. Regresemos, por favor, a Filipenses. Filipenses 2. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se puede despojarse de sí mismo? Claro que sí se puede. Han habido muchos ejemplos en la Biblia de gente que renunció a su yo para servir a Cristo. Los mismos apóstoles se lo decían al Señor. En Mateo 19, vamos a Mateo nuevamente. Mateo 19. Versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo dejaron todo. Los apóstoles dejaron, me parece que en el Evangelio de Lucas dice, padre, madre, esposa, hijos, por el reino de Dios. Y aquí Pedro dice, lo hemos dejado todo que hay para nosotros. Ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Obviamente esa retribución, ese pago, esa recompensa podría ser aquí en la tierra, claro. Pero la recompensa mayor, la que vale la pena, es arriba en el cielo. Ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este versículo lo sacan de contexto los apóstoles de la prosperidad para decir, mira, si tú sigues a Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Vas a recibir 100 veces más. Tráeme tu chequecito, ¿verdad? Con ciertos ceros a la derecha y vas a recibir 100 veces más. Porque sacan de contexto el versículo. Pero recibir 100 veces más
¿Es aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. Está hablando de bendiciones espirituales el Señor. No de que vas a recibir casas, coches, viajes, 100 veces más aquí en la tierra. No, está hablando del cielo. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ya con eso tenemos, con la herencia de la vida eterna. Pero si trabajamos y renunciamos a nosotros, renunciamos a la familia, renunciamos a todo obstáculo que nos impida vivir plenamente para Cristo, sí, recibiremos 100 veces más. Recibiremos recompensa, pero en el cielo, no aquí en la tierra. Y como dije, de todos modos hay bendición aquí en la tierra. Pero no como los apóstoles de la prosperidad, ¿verdad? Sacan de contexto el versículo. Hay bendición aquí, claro, pero no todo es material. Cuando habla aquí de recibirá 100 veces más, es allá, en el reino de los cielos. Así es de que Cristo Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Renunció a su divinidad sin dejar de ser Dios. Y como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Renunciar a nuestro yo, renunciar a nosotros mismos. Si mi esposo o mi esposa es un obstáculo para que yo no pueda venir el domingo, digo, no, con eso voy a decir que entonces divórciate. No, claro que no. Platica con tu esposo, platica con tu esposa y dile lo importante que es venir al domingo a la iglesia. Es que es domingo familiar y me tengo que reunir con toda la familia. Sí, pero primero está el Señor. Y además nada más son 2 horas de 12 que tiene el domingo. De 12 horas, 2 te quitamos, 2 te quito, dice el Señor. Ya después planeas una comidita, algo, y por ahí invitas al pastor. No, no es cierto. Pero qué importante es eso, que para el Señor esos apegos, esos obstáculos que hasta la misma familia hay para no venir a la iglesia, para no estar aquí en la congregación, es muy importante que dejemos todas esas cosas, despojarnos de todo eso. Versículo 7 nuevamente, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. El Señor nos pide que seamos mansos y humildes de corazón, como Cristo Jesús. Y si hacemos eso, dice la palabra, tendremos descanso en nuestras almas. Si somos mansos y humildes de corazón, vamos a tener una actitud de servidumbre, una actitud de servicio
No vamos a andar contendiendo con la gente, peleando, criticando, chismeando. Si somos mansos y humildes de corazón, van a venir descansos para nuestra alma. Cristo Jesús se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La NTV dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es más específica la NTV, como morían los criminales. La Reina Valera, al acentuar, murió y murió en una cruz. Como diciendo la muerte más vergonzosa que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no murió como lo pintan en los cuadros. Los desnudaban. A los criminales los desnudaban totalmente. Y así murió nuestro Señor, como un criminal. Pero fue obediente. La obediencia obtuvo un pago, una recompensa, algo valioso. Porque dice el versículo siguiente, por lo cual, por eso, por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de criminal, por esa obediencia, Dios también le exaltó, dice. Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa hasta lo sumo? Hasta lo más alto del cielo. Como dice el libro de Colosenses, vamos a Colosenses 1, por favor, un poquito más adelante. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí también nos habla de la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí viene lo que quiero acentuar. Para que en todo tenga la preeminencia. Tiene que ver con que mi Señor Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio toda autoridad sobre principados, potestades, tronos. Toda la autoridad, toda la preeminencia sobre toda la creación. ¿Por qué? Por su obediencia. Porque se humilló a sí mismo. Y como dice el versículo 5 de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La NTV dice, haya pues esta misma actitud que tuvo Cristo. Ustedes también tomen esa actitud. Y esa actitud
de la cual nos habla. El versículo 8 dice que se humilló a sí mismo. Debemos de humillarnos ante Dios y ante todos los demás. Ejercer la buena profesión delante de Poncio Pilato, que aunque dice la palabra que lo injuriaban, lo acusaban y le decían de cosas, y dice la Escritura que Pilato se admiraba de esa actitud. No seamos como el mundo que luego la rebatinga y no somos ya así. Debemos de ser como Cristo, humillarnos a nosotros mismos y ser obedientes hasta la muerte, como dice también aquí la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así también nosotros, si obedecemos hasta la muerte, el Señor nos va a exaltar hasta lo más alto del cielo, porque vamos a estar ahí con Él en el reino celestial. Y si trabajamos en la obra del Señor, hasta ciudades nos va a dar para gobernar. Y si dejamos padre, madre, hijos, marido, perro, porque hasta los perros, ¿verdad?, por el reino de Dios, recibiremos 100 veces más. No aquí en la tierra, para que no se emocionen, arriba en el cielo. Ahí están las verdaderas riquezas del reino de Dios. Sí. En Hebreos 5, vamos a Hebreos 5, por favor. Versículo 7. Dice nuestro Señor en su palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Recuerden en el huerto de Getsemaní, cuando oró al Señor 3 veces, y dice la palabra del Señor que hasta sudor de sangre hubo en su cuerpo. Hay una palabra científica, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero cuando una persona sufre un estrés a ese grado, ¿verdad?, los vasos sanguíneos, ¿verdad?, ¡pum!, se revientan. Y fue lo que le pasó a nuestro Señor. Imagínense en la gran angustia que estuvo nuestro Señor Jesucristo, orando, como dice aquí, rogando, suplicando con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. Su estrés, su congoja, su sufrimiento llegó a tal grado que sus vasos sanguíneos, ¿verdad?, se rompieron, colapsaron y empezó a sudar gotas de sangre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, fue oído a causa de su temor reverente. De su temor reverente. El gran amor, obviamente, que tenía por su Padre, ese temor reverente,
ese respeto, ese amor por el Padre. Señor mío, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús, también nosotros debemos de tenerla. Señor mío, te pido que tú me ayudes en esto, en esto, en esto, en esto, por favor, en tu voluntad. Si me conviene, ayúdame. Si no me conviene, no me ayudes. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, acentúa aquí el escritor, era hijo, y aunque era hijo, o sea, ni porque fue hijo, ¿verdad? Ya estaba escrito que Jesucristo iba a padecer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, o sea, recibió su cuerpo glorificado por esa obediencia, vino a ser autor de eterna salvación, el primogénito de los muertos, el primero de una gran cosecha, como dice 1 Corintios 15. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Filipenses 2 dice que Cristo Jesús se humilló, tomó forma de siervo, se humilla y obedece al Padre. Y por esa obediencia, dice la Escritura también en el siguiente versículo, Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, regresemos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice ese versículo, así por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Cuál es ese nombre? Rey de reyes, Señor de señores. Ahí, en ese nombre, está encerrada la preeminencia del Hijo. Rey de reyes. Porque hay muchos reyes, ¿no? Aquí en el mundo hay muchos reyes. Señor de señores. La palabra Señor en el griego es kurios, que significa amo, dueño, mi amo. Cuando le decimos mi Señor, le estamos diciendo mi amo, mi dueño. Entonces, le dio mi Señor Dios un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí cabe la preeminencia también de la palabra. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, el máximo rey. Y el jefe supremo o el amo o el dueño de todos los amos. Ahí está la preeminencia. Por la obediencia y la humillación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar cuando Cristo Jesús reine en Jerusalén por 1000 años. Van a tener que venir de todas partes del mundo a Jerusalén
a adorar al Señor, y pueblo, nación que no vaya a Jerusalén a adorar al Señor, no va a llover en esa tierra. Y ahí es donde se va a cumplir la palabra que dice que va a gobernar con vara de hierro. Con vara de hierro. Porque aquella nación que no vaya a adorarlo, viene juicio. Y no va a llover ahí. Y como en aquel entonces, digamos, la actividad económica de todo el mundo va a ser la agricultura, pues aquella nación que no quiera ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no va a llover en ese lugar y se van a quedar sin comer, porque no va a haber alimento. Sí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, el dueño, el amo, el jefe supremo, el Señor, para gloria de Dios Padre. Regreso al versículo 5. De todo lo que se habló esta noche, tengamos todos nosotros el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Obediencia, humillación, despojarnos de nuestro yo, porque así Cristo Jesús se despojó de todas esas cosas. Obviamente del yo no, porque no tenía esa naturaleza pecaminosa, pero renunció a sus privilegios divinos sin dejar de ser Dios, para venir a convertirse en un ser humano, tomando forma de siervo. Debemos nosotros de tener esa misma actitud, ese mismo sentir, vivir como Cristo vivió, tomar su ejemplo, su imagen, como Él anduvo en la tierra, dice la Escritura, así debemos de vivir nosotros aquí en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.